Hola amigos, aquí una vez más José Benito Envi en un espontáneo que nos quiso avisar. Hoy vamos a hacer un estudio muy profundo, muy interesante sobre Apocalipsis. Y vamos a ver, por ejemplo, por qué Apocalipsis no se puede leer como un libro literal moderno. La necesidad de interpretar correctamente la Biblia. La Biblia es un libro divino, inspirado por Dios, y su propósito es enseñar, corregir, guiar y consolar. En 2 Timoteo 3, 16 y 17 leemos: Toda escritura es inspirada de Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios se comunica con nosotros de diversas maneras, y cada libro tiene un género literario específico. Esto es importante porque la forma en que Dios comunica determina cómo debemos entender el mensaje, la importancia de que captemos el sentido, de que realmente estemos entendiendo lo que Dios nos quiere decir. Esto es algo que Jesucristo enfatizó mucho. Capten el sentido, entiendan, quieran entender, comprender lo que realmente yo les quiero decir. Apocalipsis es un libro que muchas personas leen de manera literal, personas que no tienen un nivel de interpretación correcto, no tienen ese nivel correcto de interpretación. Y lo quieren leer de manera literal como si fuera un informe histórico o científico. Sin embargo, esa aproximación genera confusión, contradicciones, incluso con otros libros de la Biblia. Apocalipsis es un libro de visiones, símbolos, y el mismo Apocalipsis comienza diciendo, como podemos ver en Apocalipsis capítulo 1, 1 y 2, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual dio testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo, de todas las cosas que dio. Apocalipsis 1, 1 y 2. Debemos observar algo clave. La palabra la declaró en hebreo original es ensemanen, que significa expresó mediante señales o símbolos. Repetimos, la palabra la declaró en griego original es ensemanen, que significa expresó mediante señales o símbolos. Esto indica que desde el primer versículo, Apocalipsis no se comunica como un registro literal, sino a través de visiones simbólicas. Cuando leemos el libro, ignorando esto, tendemos a tomar figuras literarias como realidades físicas. Por ejemplo, un cordero con 7 ojos. Malinterpretar los números y también malinterpretar números como los 144.000 sellados, como cantidades literales, sin considerar el significado teológico. Vamos a ver el peligro de un literalismo moderno. Algunas personas consideran que todos los números en la Biblia y en Apocalipsis en particular son literales y exactos. Sin embargo, esto genera problemas inmediatos.
contradicción con otras escrituras, como por ejemplo Romanos 9:11, enseña que el verdadero Israel se define por fe, no por etnias. Gálatas 3:26-29, que afirma que todos los creyentes son linaje de Abraham en Cristo, sin distinción de etnia. Efesios 2, del 11 al 16, nos muestra que judíos y gentiles forman un solo cuerpo en Cristo. Y tomar literal Apocalipsis 7 como un censo étnico rompe esta coherencia, está contradiciendo lo que realmente enseña la mismísima palabra de Dios, la Biblia. Conclusión sobre el género literario. Apocalipsis es apocalíptico, no histórico ni étnico. Como tal, su lenguaje es figurado. Visiones, ángeles, bestias, corderos, trompetas y sellos. Malentendidos sobre el propósito del libro, el propósito del libro realmente es consolar, advertir y fortalecer a los creyentes. Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado es el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 22:7 dice: vengo pronto, bienaventurado es el que guarda las palabras de la profecía de este libro. El literalismo forzado distrae de la enseñanza espiritual. Repito, el literarismo forzado distrae de la real enseñanza espiritual, de lo que realmente debemos entender y captar el sentido, de lo que es realmente lo importante. Y aparte, como vimos anteriormente, la cantidad de problemas que puede traer, porque ya desde un principio este literarismo forzado lo que trae es que ya estás contradiciendo frontalmente lo que realmente enseña el Nuevo Testamento. Entonces lo importante es que, por ejemplo, queramos entender cómo la Biblia nos enseña a leer símbolos. La Escritura misma explica sus símbolos en varios pasajes. Por ejemplo, en Apocalipsis 1:20, el misterio de las 7 estrellas que vistes en mi mano derecha y los 7 candelabros de oro es el siguiente. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Los 7 candelabros son 7 iglesias. ¿Qué demuestra esto? Esto demuestra que el libro aclara cuando algo es simbólico y que no debemos adivinar arbitrariamente. Otro ejemplo de simbolismo numérico en la Biblia incluyen número, significado simbólico, texto. Por ejemplo, el número 7 significa plenitud y perfección. Apocalipsis 1:4 dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Génesis 2:2, el séptimo día concluyó. En el séptimo día concluyó Dios la obra que hizo, y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho.
está mostrando plenitud y perfección. El número 12 representa pueblo de Dios. En Apocalipsis 21, 12, 14 leemos: tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres escritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Génesis 35, 22. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, la cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. $40 significa tiempo de prueba. Mateo 4:2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Éxodo 24:18. Moisés entró en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Bil significa plenitud, totalidad. En 2 de Pedro 3:8 dice: pero amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. En Salmo 50:10 vemos: porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. También debemos tener en cuenta una regla general. Si un número aparece en un contexto simbólico o apocalíptico, comunica un significado teológico, no una cantidad literal. O sea que, como conclusión, y antes de entrar desde el estudio de los 144.000 seguidores, debemos comprender que Apocalipsis es un libro simbólico y apocalíptico. Los números, figuras y visiones no siempre son literales. Interpretar el libro correctamente requiere aplicar principios hermenéuticos. Por ejemplo, contextos, género literario, analogía de la fe y explicaciones internas del texto. La lectura literal forzada genera contradicciones con el resto de la escritura y con la historia interpretativa de la Iglesia. Solo cuando entendemos esto podemos avanzar a Apocalipsis 7 y comprender el verdadero significado de los 144.000 sin caer en errores teológicos o literales. Reflexión final. La palabra de Dios es sabia y profunda. No necesita ser forzada a un significado literal que no corresponde. Al leer Apocalipsis con atención al género y a los símbolos, descubrimos la belleza de su mensaje. El mensaje es lo importante, lo que nos quieren decir. Dios gobierna, protege y salva a su pueblo y nos llama a confiar y a perseverar. En el capítulo 2, vamos a ver el capítulo 2 sobre la hermenéutica bíblica, donde explicaré cómo interpretar correctamente la Biblia, aplicando principios que preparan para leer Apocalipsis 7 con claridad y seguridad.
Capítulo 2 dedicado a la hermenéutica bíblica, que es fundamental para leer Apocalipsis correctamente, en general, toda la escritura. Este capítulo tendrá un enfoque práctico, claro y pastoral, mostrando reglas que Dios mismo nos da al inspirar su palabra, con ejemplos bíblicos y aplicación directa al libro de Apocalipsis. Así que comenzamos con el capítulo 2, hermenéutica bíblica. ¿Cómo interpretar correctamente la palabra de Dios? Introducción. Es necesario, ¿por qué necesitamos hermenéutica? La Biblia es un libro profundo, inspirado por Dios, y como tal no se puede leer como un simple texto informativo. Necesitamos principios de interpretación para entender lo que Dios quiso comunicar y evitar malinterpretaciones que confunden y aplicar correctamente la enseñanza a nuestra vida y a la enseñanza de otros. Y esto es muy importante, aplicar correctamente la enseñanza a nuestra vida y a la enseñanza de otros. Segunda de Timoteo 2:15 nos dice: procura con diligencia presentarte aprobado a Dios, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El primer paso para usar bien la palabra es interpretarla correctamente, no imponerle significados que queremos. Principio 1. Sentido literal, pero bien entendido. El sentido literal significa lo que el texto pretende comunicar, no lo que nosotros deseemos que diga. Ejemplos. Juan 10:9. Yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo. Literal. Metáfora. Jesús no es ni de madera ni de metal, pero literalmente es la única entrada a la salvación. Así que tenemos que entender lo que dice. Apocalipsis 1:14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana blanca, como nieve, y sus ojos como llama de fuego. Literal. Descripción real de su gloria divina. No tomamos lana blanca literalmente como cabello físico. La regla: siempre hay que considerar el género literario y contexto para interpretar literalmente. Principio 2. Contexto inmediato y general. Ningún versículo puede interpretarse aislado. La Biblia es una unidad armoniosa. Romanos 9:6-8 explica que el verdadero Israel no depende de la carne. Apocalipsis 7:4 menciona las 12 tribus de Israel. Si tomamos Apocalipsis literalmente, entra en conflicto con Romanos. Conclusión: siempre interpreta lo simbólico a la luz de lo claro y doctrinalmente seguro. Principio 3. Género literario. Dios inspiró libros de diferentes géneros y cada uno se interpreta según su estilo. Género. Ejemplo, cómo interpretarlo.
Narrativa histórica, Josué, Reyes, que expresan literalmente los hechos. Poesía, salmos, cantar de los cantares. Imágenes, figuras literarias. Sabiduría, proverbios, principios generales. No promesas absolutas. Profecías, Isaías, Jeremías. Puede ser literal o simbólica. Apocalíptico, Daniel, Apocalipsis, figuras, visiones y símbolos. Apocalipsis 7 está dentro de la literatura apocalíptica. Por eso los números y las figuras son simbólicos. Principio 4. Analogía de la fe. Definición. La escritura interpreta la escritura. Esto es común en todos los círculos que dicen que creen en la Biblia. Dice que la escritura se interpreta a sí misma. La escritura interpreta la escritura. Un pasaje oscuro o simbólico no puede contradecir textos claros. Importantísimo. Ejemplo, Romanos 9:11, Gálatas 3:26-29, Efesios 2:11 y 16 enseñan que el pueblo de Dios es uno solo, es Israel. Por eso, Apocalipsis 7 no puede leerse como un censo étnico separado. Está hablando de un pueblo solo, unido en Israel, o Israel, que es la raíz, es el árbol de donde fueron injertados. Aplicación. Siempre pregunta, ¿esta interpretación contradice otros textos claros de la Escritura? Si es así, estás completamente equivocado. Principio 5. Autor y audiencia. El significado de un pasaje siempre refleja la intención del autor original y la comprensión de su audiencia. Juan escribió Apocalipsis para creyentes perseguidos del siglo I. No escribió un manual para especulaciones futuras sobre números exactos o fechas. Así que la pregunta clave es, ¿qué quiso comunicar Juan a su audiencia en este mensaje? La respuesta correcta siempre respetará el contexto histórico y espiritual. Principio 6. La interpretación interna del libro. Apocalipsis mismo nos da las claves internas. Apocalipsis 1:1, la palabra fue declarada mediante señales y símbolos. Apocalipsis 1:20, los candelabros y las estrellas se explican simbólicamente. Apocalipsis 5:1-14, el cordero y los sellos se usan como símbolos de Cristo y su obra. Regla. Cuando el propio libro explica un símbolo, no debemos reinterpretarlo arbitrariamente. Principio 7. Progresión de la revelación. Dios revela la verdad progresivamente, culminando en Cristo. Las promesas del Antiguo Testamento se cumplen en el Nuevo Testamento. En Apocalipsis no retrocede ni contradice a las cartas doctrinales de Pablo. Por ejemplo, Apocalipsis 7 debe leerse a la luz de Romanos, Gálatas, Efesios
no aislada. Y no aislada. Repito, Apocalipsis 7 debe leerse a la luz de Romanos, Gálatas y Efesios, no de una manera aislada, que encima contradicen lo que los textos claros de estos libros están diciendo. Principio 8. Reconocer el simbolismo numérico. Dios usa números para enseñar, no solo para contar. Los números tienen un simbolismo muy importante en la Biblia. 7, plenitud. 12, pueblo de Dios. 40, tiempo de prueba. 1000, total completo. 144.000, pueblo de Dios, perfecto y completo. Nunca interpretamos estos números fuera del contexto simbólico o teológico. Resumen práctico para el lector. Cuando leas la Biblia, especialmente Apocalipsis, identifica el género literario. Comprende el contexto histórico y doctrinal. Aplica la analogía de la fe. Respeta la explicación interna del libro. Observa los números y símbolos como mensajes, no como cifras literales. Observa los números y los símbolos como mensajes, no como cifras literales. Pregunta siempre, ¿esta interpretación honra a Cristo y concuerda con toda la Escritura? Con estos principios estamos listos para leer Apocalipsis 7 correctamente y entender el verdadero significado de los 144.000 sellados. Ahora vamos al capítulo 3, donde explicaré cómo la Biblia usa números simbólicamente, preparando directamente el camino para Apocalipsis 7. El capítulo 3, dedicado a cómo la Biblia usa los números simbólicamente, es fundamental para entender Apocalipsis 7 y en particular los 144.000. Este capítulo será muy práctico, como ejemplos claros, tanto del Antiguo como Nuevo Testamento, mostrando cómo Dios comunica ideas teológicas a través de los números. Dios comunica ideas teológicas a través de los números. Capítulo 3. ¿Cómo la Biblia usa los números simbólicamente? Introducción. Los números en la Biblia no son solo cantidades. En la lectura moderna solemos pensar que un número significa exactamente eso, una cantidad específica de cosas o personas. Sin embargo, la Biblia inspirada por Dios utiliza los números también para comunicar verdades teológicas y espirituales. Los números en las Escrituras no son solo matemáticas, son lenguaje de Dios para enseñar y advertir y consolar. Esto es especialmente importante en Apocalipsis, donde las visiones no son informes históricos, sino mensajes simbólicos. Principio general: números como símbolos. Algunos principios claves sobre los números en la Biblia. El significado depende del contexto. Un número puede ser literal o simbólico según el pasaje. Ejemplo, 7 días. En Génesis 2 es literal, semana de la creación. Pero en Apocalipsis 1:4, 7 espíritus son simbólicos de plenitud del Espíritu Santo. Los números comunican ideas teológicas. Dios usa los números para enseñar verdades espirituales, no solo para contar. La repetición
y combinación de números refuerza el mensaje. Ejemplo, 12 por 12 por 1000 igual a 144.000 en Apocalipsis 7. La multiplicación no busca contabilidad literal, sino enfatiza plenitud y perfección del pueblo de Dios. Ejemplos de números simbólicos en el Antiguo Testamento. Número, significado, símbolo, texto y aplicación. Número 7, perfección, plenitud. Génesis 2:2. Y acabó Dios el día séptimo su obra. Plenitud de la creación es lo que manifiesta. 12, pueblo de Dios. Génesis 35:22. 12 hijos de Jacob forman las tribus de Israel. Número que representa al pueblo completo. 40. Tiempo de prueba. Éxodo 24:18. Moisés estuvo 40 días en el monte. Mateo 4:2. Jesús ayunó 40 días. Significa preparación y prueba. Número 70. Plenitud histórica. Daniel 9:24, 70 semanas sobre Jerusalén. Representa un tiempo completo de Dios en la historia. 1000. Gran totalidad. Salmos 50:10. Porque mío es todo animal del bosque, los millares de los animales en los collados. Significa plenitud, no conteo literal. Ejemplos de números simbólicos en el Nuevo Testamento. Número, significado simbólico, texto y explicación. Número 7. Perfección espiritual. Apocalipsis 1:4. Las 7 iglesias, que es igual todas las iglesias. 12. Pueblo de Dios completo. Apocalipsis 21, 12 al 14. 12 puertas y 12 ángeles, igual a la totalidad del pueblo de Dios. 144.000, pueblo sellado y perfecto. Apocalipsis 7:4, número simbólico. Plenitud del pueblo de Dios, multiplicando 12 tribus por 12, plenitud de Israel, por 1000, plenitud de extensión. Número 666, imperfección total. Apocalipsis 9:13 y 18, triple 6 igual a imperfección humana máxima, rebeldía completa contra Dios. 1000 años, plenitud del tiempo. Apocalipsis capítulo 20 del 2 al 7, periodo de Cristo victorioso, no cronología literal. Observación. Cuando un número aparece en Apocalipsis, especialmente en visiones, casi siempre tiene un significado simbólico, teológico y espiritual, no literal ni matemático. ¿Cómo interpretar los números simbólicos correctamente? Tenemos que ver el contexto literario histórico. Apocalipsis 7:4 no está en un registro histórico, sino en una visión. Por eso los 144.000 no pueden tomarse literalmente, como si fueran solo personas físicas contadas. Comprobar la consistencia doctrinal. Tenemos también que comprobar la consistencia doctrinal. Por ejemplo, Romanos 9:11, Gálatas 3, Efesios 2,
nos enseñan que el pueblo de Dios es uno solo. Interpretar 144.000 como un grupo étnico literal separa a Israel de los gentiles, lo cual contradice la doctrina del Nuevo Testamento. Utilizar el significado teológico del número 144.000 y al analizar el significado teológico del número 144.000 es igual a la plenitud del pueblo de Dios, completado, protegido y sellado por Él. Es un mensaje de seguridad y esperanza, no una estadística literal. Por eso siempre decimos lo importante de captar el sentido de lo que quiere decir realmente el texto. Y por eso, repito, analizar el significado teológico del número 144.000 es igual, significa plenitud del pueblo de Dios, completado, protegido y sellado por Él, por Dios mismo. Es un mensaje de seguridad y esperanza, no una estadística literal. La función pedagógica de los números simbólicos. Los números no solo comunican, sino que enseñan verdades espirituales. Plenitud 7, 12.000, Dios completa su obra. Testimonio 2, confirmación y fidelidad. Por ejemplo, en Juan capítulo 17, Jesús repite 2 veces que los que creen en Él estarán con Él donde Él esté y contemplarán su gloria. Y este día se repite 2 veces. Todas las personas que ponen fe en Jesucristo, mediante la palabra de Dios, dice Jesucristo que estarán con Él donde Él esté y contemplarán su gloria. Y en Apocalipsis capítulo 20 se repite 2 veces que los muertos mártires de la gran tribulación reinarán con Cristo por 1000 años. Eso también se repite 2 veces en el capítulo 20, del 4 en adelante. Los muertos de la gran tribulación reinarán con Cristo por 1000 años. O sea, testimonio, el número 2 significa confirmación y fidelidad. O sea, las personas que ponen fe en Cristo mediante la palabra de Dios estarán donde Cristo esté y contemplarán su gloria. Y en Revelación capítulo 20, las personas que mueran mártires durante la gran tribulación reinarán con Cristo por 1000 años. Y esto se repite 2 veces, en los 2 casos. Prueba y formación, el número 40. El número 40 es un número de prueba y formación, preparación del pueblo de Dios. Y imperfección y rebelión, el número 6. 666. Advertencia sobre el pecado. En Apocalipsis los números ayudan a los creyentes a entender la realidad espiritual detrás de las visiones y a confiar en que Dios controla todo, incluso persecución y adversidad. Incluso en persecución y adversidad. Resumen práctico para el lector. Para interpretar los números en la Biblia, especialmente en Apocalipsis, no asumir literalidad sin examen. Identificar el género literario y contextos de la visión. Relacionar el número con su significado teológico y simbólico. Comparar con la enseñanza clara del Nuevo Testamento, como por ejemplo Gálatas, Romanos, Efesios. Comprender la función pedagógica y espiritual del número. Con esta base podemos acercarnos a Apocalipsis 7 y los 144.000 sellados, sabiendo que el número es simbólico y representa la plenitud del pueblo de Dios,
en perfecta armonía con toda la Escritura. Vamos al capítulo 4, donde comenzaremos el estudio directo de Apocalipsis 7 y los 144.000, aplicando todo lo aprendido en los capítulos anteriores. El capítulo 4, donde comenzamos el estudio directo de Apocalipsis 7 y los 144.000, aplicando lo aprendido sobre el género literario, la hermenéutica, el simbolismo numérico. Este capítulo será profundo, con textos bíblicos completos y explicación clara del significado teológico de los sellados. Capítulo 4, Apocalipsis 7 y los 144.000, un pueblo sellado por Dios. Introducción. El contexto de Apocalipsis 7. Antes de leer Apocalipsis 7 debemos recordar el contexto. Juan escribe desde la isla de Patmos a cristianos perseguidos. La serie de visiones que recibe incluye 7 sellos que simbolizan acontecimientos que afectan a la iglesia y al mundo. El capítulo 7 se interpone entre el 6º y el 7º sello, ofreciendo una visión de consuelo, de protección, la protección divina sobre el pueblo de Dios. Este capítulo no es un informe histórico, ni un censo literal, es una visión simbólica que comunica seguridad y plenitud. Lectura del texto clave, Apocalipsis 7, del 1 al 8. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Retenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que salía de donde sale el sol, con el sello del Dios vivo, y clamó a los 4 ángeles, a quienes se les había dado poder para dañar a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000. De la tribu de Aser, 12.000. De la tribu de Neftalí, 12.000. De la tribu de Manasés, 12.000. De la tribu de Simeón, 12.000. De la tribu de Leví, 12.000. De la tribu de Isaacar, 12.000. De la tribu de Zabulón, 12.000. De la tribu de José, 12.000. De la tribu de Benjamín, 12.000. Estamos leyendo en Apocalipsis 7, del 1 al 8. Aplicando la hermenéutica. A. Género literario apocalipsis. Apocalipto. Lenguaje figurado. Los sellos no son personas contadas literalmente, sino representaciones del pueblo completo de Dios. Los sellados no son personas contadas literalmente, sino representaciones del pueblo completo de Dios. B. Contexto doctrinal. Romanos 9:11, Gálatas 3:26-29 y Efesios 2 enseñan que el pueblo de Dios es uno solo, judíos y gentiles unidos en Cristo. Por eso los hijos de Israel no deben entenderse literalmente, sino como símbolo del pueblo fiel de Dios. C. Significado de los números 144.000. 12, plenitud del pueblo de Dios. Por 12, plenitud de Israel. Por 1000, plenitud
extensión. Esto comunica completitud y perfección espiritual, no un censo físico. El sello de Dios vivo indica protección divina y pertenencia a Él. No es un objeto físico, sino un símbolo de seguridad espiritual y redención. ¿Por qué Juan menciona tribus específicas? No se trata de genealogía literal. Representa la totalidad del pueblo de Dios. Representa la totalidad del pueblo de Dios, usando la estructura de tribus como símbolos de organización y plenitud. Esto se confirma en Apocalipsis 21, 12, 14, donde las 12 puertas de la Nueva Jerusalén corresponden a las tribus. Es una imagen teológica de unidad y protección. Conexión con la gran multitud. Apocalipsis 7 del 9 y 10 dice: después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos con vestiduras blancas, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Debemos observar la misma visión que muestra 144.000, muestra una gran multitud universal. Esto refuerza que 144.000 es igual a símbolo del pueblo completo, incluyendo judíos y gentiles. La visión muestra dos perspectivas de un mismo pueblo, cuando Israel, sellado como multitud glorificada. Enseñanza teológica: unidad del pueblo de Dios. Todos los creyentes de todas las naciones son parte del pueblo sellado y protegido. Esto es lo que tenemos que entender. Lo que tenemos que entender aquí es que todos los creyentes de todas las naciones son parte del pueblo sellado y protegido. Protección divina. Dios tiene un plan. Su pueblo está marcado y seguro, incluso en persecución. Perfección espiritual. Los 144.000 representan plenitud y fidelidad, no cantidad literal. Los 144.000 representan plenitud y fidelidad, no cantidad literal. Símbolo de esperanza. La visión consuela a los creyentes perseguidos, mostrando que Dios cumple sus promesas y que su pueblo alcanzará la victoria. Reflexión práctica para el lector. Los 144.000 no son una élite literal, ni un número limitado de personas. Son un símbolo de la totalidad del pueblo de Dios, sellado y protegido por Él. Esta visión nos enseña que Dios ve, cuida y garantiza la salvación de todos los que creen en Cristo, sin importar su origen étnico, como explican los textos del Nuevo Testamento. Resumen del capítulo. El tema: significado de 144.000, pueblo completo de Dios,
simbolizando plenitud y perfección espiritual. El sellado, protección divina, pertenencia a Dios. Tribu de Israel, representación simbólica del pueblo de Dios. Gran multitud, refuerza la inclusión universal de judíos y gentiles unidos. No olvidemos que Dios injerta en Israel judíos y gentiles en la misma raíz, en el mismo árbol que es Israel. Números, símbolos de plenitud total, no conteo literal. Los números son símbolos de plenitud y totalidad, no de conteo literal. Vamos con el capítulo 5, donde profundizaremos en el simbolismo de las tribus, los 144.000, y cómo la Iglesia histórica ha entendido estos números, integrando teología, historia y aplicación práctica. Este capítulo permite al lector ver continuidad de la interpretación bíblica a lo largo del tiempo y cómo estas visiones transmiten un mensaje de esperanza y unidad en Cristo. No olvidemos que Apocalipsis es un libro completamente cristocéntrico. Capítulo 5, simbolismo de las tribus y la interpretación histórica de los 144.000. Introducción. Los detalles de la tribu de Apocalipsis 7, del 5 al 8. Apocalipsis 7, del 5 al 8 menciona las 12 tribus específicas de Israel, con 12.000 sellados de cada tribu. A primera vista parece un conteo literal, pero al aplicar la hermenéutica correcta, no se trata de genealogía estricta. La selección de las tribus no coincide exactamente con la lista del Antiguo Testamento. Por ejemplo, la tribu de Dan no aparece y se menciona Manasés, que normalmente no se incluye. Esto indica que el propósito no es histórico, sino simbolizar plenitud y organización del pueblo de Dios. 12 tribus igual a plenitud espiritual. Número 12 en la Biblia representa al pueblo completo de Dios, como podemos ver en Génesis 49 y Éxodo 24. Cada tribu simboliza la totalidad de los creyentes sellados, no a un grupo literal separado. 12.000 por tribu es igual a perfección y plenitud multiplicada. Multiplicar 12 por 12 por 1.000, 144.000 indica plenitud espiritual, protección divina, totalidad del pueblo fiel. La combinación de números expresa Dios gobierna, protege y perfecciona a su pueblo completo. Esto es muy importante de entender, ya que es Dios mismo el que acaba de completar lo que quería completarse o estaba siendo completado. Por eso se habla también de redención, de redimidos. Símbolos teológicos clave. Elemento significativo teológico 144.000. Significa plenitud del pueblo de Dios, sellado y protegido, que Dios mismo completa. Tribu de Israel, representación del pueblo espiritual, no étnico.
Tribu de Israel, representación del pueblo espiritual, no étnico. No olvidemos que cuando vino Cristo, el pueblo étnico se acabó y constituyó un pueblo espiritual, un Israel espiritual. Sello del Dios vivo significa propiedad divina, seguridad espiritual y redención. Importante, porque es Dios mismo el que completa todo lo que estaba completándose. Personas que iban en una dirección correcta. Gran multitud. Como podemos ver en Apocalipsis 7:9, indica inclusión universal, que hace referencia a todos los creyentes, sean judíos o gentiles, todas las personas que creen en Jesucristo. Son un solo pueblo, no dos clases diferentes. Palmas en las manos y vestiduras blancas significan pureza, justicia y victoria espiritual. Ahora vamos a ver la interpretación de los padres de la Iglesia. Los primeros cristianos y padres de la Iglesia entendieron estos números como simbólicos y espirituales. Agustín de Hipona, 354-430 después de Cristo, en su obra La ciudad de Dios, interpreta a los 144.000 como la Iglesia glorificada y no como un grupo literal de israelitas. Subraya que el número expresa la perfección y la plenitud del pueblo de Dios. Juan Crisóstomo, 347-407 después de Cristo, considera que los sellados representan a todos los creyentes fieles, mostrando seguridad, la seguridad que Dios da en medio de la persecución. Importante captar el sentido. Origen de Alejandría, 185-254 después de Cristo, enseña que los números y tribus son símbolos instructivos para comprender la Iglesia, su unidad y su protección espiritual. Conclusión histórica. La interpretación literal de los 144.000 es una idea moderna, mientras que históricamente se ha entendido como símbolo de la totalidad del pueblo de Dios. Aplicación práctica, ¿cómo entenderlo hoy? Unidad del pueblo de Dios, judíos y gentiles de todas las naciones, forman un solo cuerpo en Cristo. Repito, la unidad del pueblo de Dios, judíos y gentiles de todas las naciones, forman un solo cuerpo en Cristo, como podemos leer en Efesios 2, del 11 al 16. Los 144.000 nos recuerdan que Dios marca, protege y completa su pueblo. Seguridad espiritual la da el sellado, que es igual a marcado por Dios, protegido del mal, llamado a fidelidad. Y esto nos consuela. Nos está diciendo que Dios no olvida a su pueblo, incluso en persecución o pruebas. Y nos da inspiración para la vida cristiana. La plenitud del número nos motiva a vivir con fidelidad, esperanza y santidad. Cada creyente, al estar en Cristo, es parte de esa multitud sellada. Por lo tanto, no puede ser un número literal. Evitar divisiones modernas. La lectura literal que separa 144.000 israelitas
de la Iglesia Universal es errónea y peligrosa. La interpretación simbólica nos enseña unidad y visión teológica coherente con todas las Escrituras. Comparación simbólica y literal. Perspectiva. Problemas de interpretación correcta literal lo que hace es que divida al pueblo y contradice lo que dicen Romanos y Efesios. Unidad de creyentes, judíos y gentiles es simbólica, representa plenitud espiritual, completitud del pueblo sellado, protección de Dios y esperanza universal. Reflexión. Dios nos muestra que su pueblo está protegido y completo. Los 144.000 no son un grupo exclusivo ni limitado. Son un símbolo de la fidelidad de Dios, su cuidado y la seguridad de todos los que le siguen, de todos sus siervos. Así Apocalipsis 7 nos consuela, nos enseña a perseverar y nos recuerda la unidad de la Iglesia a lo largo del tiempo. Resumen del capítulo. Las tribus y el número 144.000 son simbólicos, no literales. Representan plenitud, perfección y protección divina. La Iglesia histórica siempre interpretó estos números como símbolos de la totalidad del pueblo de Dios. La gran multitud confirma inclusión universal y la unidad de los creyentes en Cristo. Repito, la gran multitud confirma la inclusión universal y la unidad de los creyentes en Cristo, que este es el mensaje de la Biblia. Uno, unión. La aplicación práctica nos invita a vivir con fidelidad y con la esperanza y la seguridad en Dios. En el capítulo 6 vamos a estudiar la gran multitud delante del trono y su conexión con los 144.000, mostrando la visión completa de Apocalipsis 7. Une el simbolismo con la vida espiritual del creyente y fortalece la esperanza cristiana. Vamos con el capítulo 6, donde analizaremos la gran multitud delante del trono y su conexión con los 144.000, mostrando cómo Apocalipsis 7 comunica unidad, esperanza y victoria espiritual para todos los creyentes. Este capítulo será muy práctico, con aplicación directa para la vida del lector. Capítulo 6. La gran multitud y su conexión con los 144.000. Introducción. La visión de la gran multitud. Después de la visión de los 144.000 sellados, Juan ve algo sorprendente, porque estamos hablando de una visión. Una visión comprende completamente todo lo que está viviendo y todo lo que está viendo, no cosas aisladas. Se complementa todo a sí mismo. ¿Qué es lo que ve Juan? ¿Qué le sorprende? Apocalipsis 7, del 9 al 11, del 9 al 10, dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos con vestiduras blancas, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación
pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Indica claramente que también fueron protegidos, sellados. Observación inicial. La multitud es innumerable, lo que indica plenitud y universalidad. Vienen de todas las naciones, no solo de Israel. Están delante del trono y del Cordero, señalando adoración y victoria final. Esto refuerza el simbolismo de los 144.000. No son un grupo exclusivo, sino representación de todo el pueblo de Dios. Conexión simbólica con los 144.000. Los 144.000, gran multitud, significado, cantidad, 12 por 12 por 1000, 144.000, innumerable plenitud y totalidad. Origen de las tribus de Israel, que es el símbolo. Todas las naciones unidas, unidad universal del pueblo de Dios. El sellado que se pone sobre todos, unos, que es lo mismo, significa protección divina. Vestiduras blancas, pureza. Seguridad espiritual y justicia. El propósito, testimonio y fidelidad. Adoración y proclamación. Resultado de la obra de Dios en su pueblo. Conclusión. Los 144.000, la gran multitud, son dos perspectivas de un mismo pueblo. Los primeros enfatizan la pertenencia y fidelidad. La segunda enfatiza la admiración y glorificación final. Significado espiritual de la gran multitud. El significado espiritual de la gran multitud es universalidad de la salvación. Dios no salva solo a un grupo étnico. Todos los que creen en Cristo son parte de su pueblo. En Romanos 10:12 leemos: porque no hay diferencia entre judío y griego. El mismo Señor es rico para con todos los que le invocan. También indica algo muy importante, que es la victoria sobre la persecución. Importante entender, captar el sentido. Nos indica la victoria sobre la persecución. La visión fue dada a cristianos perseguidos en el primer siglo. El mensaje es claro: aunque sufran, Dios triunfa y su pueblo será glorificado. Pureza y justicia, vestiduras blancas, símbolo de santidad y victoria espiritual. Como podemos ver en Apocalipsis 19:8. Palmas en las manos, símbolo de triunfo y adoración. Como podemos ver en Juan 12:13. Y también podemos ver la aplicación práctica para los creyentes, que nos muestra la seguridad que tenemos que tener en Dios. Los creyentes están sellados, protegidos y reconocidos por Dios. Esto da consuelo frente a persecuciones, dificultades o pruebas.
Y es importante que nos muestre también la unidad en Cristo. La visión muestra que el pueblo de Dios es uno, más allá de la nacionalidad, cultura o condición social. Y nos invita a vivir en unidad, amor con todos los creyentes. Unidad en Cristo nos invita a vivir en unidad y amor con todos los creyentes, ya que la visión nos muestra que el pueblo de Dios es uno, más allá de nacionalidad, cultura, condición social. También nos da esperanza y motivación. La multitud delante del trono representa el destino final de los creyentes fieles en Jesucristo, de todos. No hay separación, es uno, solamente un pueblo. Adoración, gozo y comunión con Dios. Nos motiva a pensar y a perseverar en la fe y en la obediencia, sabiendo que Dios cumple sus promesas, sabiendo que Dios no va a fallar. Y estamos viendo el resultado de precisamente perseverar en la fe y ser obedientes. Importante captar el sentido de lo que hay detrás y trabajar en ello. Y podemos ver cómo esta visión completa el mensaje de Apocalipsis 7. Los 144.000 son símbolo de plenitud, fidelidad y pertenencia a Dios. No olvidemos que son sellados en sus frentes porque Dios, son siervos de Dios. La gran multitud, que también son sellados, símbolo de admiración y victoria y salvación universal. Son el mismo grupo, los 144.000 y la gran multitud. Cada uno transmite un mensaje distinto, diferente. El mensaje clave es que Dios protege a su pueblo, garantiza su salvación y lo reunirá glorioso delante de él a todos. Aplicación para hoy. Todos los creyentes sin distinción de origen están incluidos y sellados espiritualmente. ¿Alguien tiene duda de esto? No puede ser un número literal. Todos los creyentes están incluidos y sellados espiritualmente. Cada creyente sellado desde el principio con el Espíritu Santo, finalmente son sellados en la frente. El resultado de su fidelidad y de hacer las cosas bien. Reflexión final para el lector. Apocalipsis 7 nos muestra que Dios tiene un pueblo seguro, completo y victorioso. No olvidemos que quien da la victoria completa es Dios mismo. Los 144.000 y la gran multitud no son cifras literales, sino símbolos de plenitud, fidelidad, protección y victoria espiritual. Cada creyente, al estar en Cristo, forma parte de este pueblo glorioso, invitado a vivir en fidelidad, adoración y esperanza para siempre, para toda la eternidad. Resumen del capítulo. Elemento. El significado principal de la gran multitud, universalidad y plenitud del pueblo de Dios. Vestiduras blancas, santidad, justicia y victoria espiritual. Palmas en la mano, triunfo y adoración. Conexión con los 144.000. Dos perspectivas de un mismo pueblo. Fidelidad, sellados y glorificación final, multitud.
Aplicación práctica. Seguridad, unidad, esperanza y motivación para perseverar en la fe. Eso es el mensaje que hay detrás. En el capítulo 7 vamos a abordar la interpretación histórica del pueblo de Dios, cómo los teólogos, la Iglesia, han comprendido estos símbolos a través del tiempo, integrando historia, teología y aplicación pastoral moderna. Esto dará profundidad y autoridad histórica a este contenido. Capítulo 7, donde estudiaremos la interpretación histórica del pueblo de Dios y cómo los teólogos y la Iglesia han comprendido los símbolos de Apocalipsis 7 a lo largo del tiempo, integrando historia, teología y aplicación pastoral. Este capítulo es clave para mostrar coherencia bíblica e histórica y reforzar la interpretación simbólica de los 144.000 y la gran muchedumbre. Capítulo 7. Interpretación histórica del pueblo de Dios en Apocalipsis 7. Introducción. La importancia de la interpretación histórica cuando analizamos Apocalipsis 7, no solo debemos considerar género literario, hermenéutica, simbolismo numérico, sino que también es crucial ver cómo la Iglesia histórica ha entendido estos símbolos, porque esto nos permite evitar lecturas modernas aisladas o literales extremas, comprender la continuidad de la enseñanza bíblica y aplicar correctamente el mensaje a la vida del creyente actual. Lo importante es, sabéis siempre que es el mensaje, lo que hay detrás, el significado. La iglesia primitiva y los números simbólicos. Los primeros cristianos entendieron que los 144.000 como símbolo de plenitud y fidelidad, no como un grupo literal. Agustín de Hipona, 354-430 después de Cristo, interpretaba a los 144.000 como representación de la iglesia glorificada. Subraya que el número expresa plenitud y totalidad espiritual, no literalidad matemática. Juan Crisóstomo, 347-407 después de Cristo, consideraba los sellados como todos los creyentes fieles, mostrando seguridad y protección divina. Origen de Alejandría, 185, 254 después de Cristo, enseñaba que las tribus y números eran simbólicos, instructivos, diseñados para que los creyentes comprendieran la unidad y la perfección del pueblo de Dios. Conclusión. La interpretación simbólica es histórica, no moderna. Interpretación de la Edad Media. Durante la Edad Media los teólogos continuaron viendo los números como símbolos de la Iglesia y su plenitud espiritual. Tomás de Aquino, 1225-1274, destaca que los números de Apocalipsis tienen valor pedagógico y teológico, no contable. 144.000 igual a totalidad de los fieles que alcanzan la salvación. Otras tradiciones monásticas enseñan que los números servían para animar a la fidelidad, perseverancia y oración de los creyentes
especialmente frente a persecuciones y pruebas espirituales. La interpretación de los 144.000 de manera literal, como si fueran solo judíos selectos o cantidad física exacta o grupo, solo crea problemas y malentendidos. Interpretación moderna y malentendidos. Algunos movimientos modernos han tomado los separados de la Iglesia. Problema de esta lectura. Contradicción con Romanos 9:11, Gálatas 3:26, 29, que están hablando de la unidad del pueblo de Dios. Rompe la coherencia con Efesios 2:1-16, donde dice que judíos y gentiles forman un solo cuerpo. No hay división. Y Apocalipsis no va a ir en contra de esto. Genera exclusivismo y división doctrinal. Esto demuestra que la interpretación literal extrema es reciente y no se alinea con la tradición histórica de la Iglesia. Contradice frontalmente lo que enseña realmente el Nuevo Testamento, porque no entienden que el Israel antiguo fue eliminado y ahora hay un Israel moderno que son todos los que se conforman al nuevo pacto, a Cristo Jesús, que forman un solo pueblo, un solo cuerpo, etc. Por lo tanto, Apocalipsis está representando eso. Principios históricos de interpretación. Símbolos de la plenitud del pueblo de Dios. 144.000 igual a plenitud espiritual, no conteo literal. Unidad de creyentes. Tribus de Israel y gran multitud. Simbolizan el pueblo universal. Protección y seguridad divina, los sellados. Todos los que están en Cristo están bajo el cuidado de Dios. Sellados. Es tan sencillo de entender todo esto. Todos los que están en Cristo están bajo el cuidado de Dios. La enseñanza que podemos tener es: los números y visiones motivan a la fidelidad, perseverancia y adoración. Queremos estar entre los sellados. La consistencia bíblica, interpretación siempre armoniza con la doctrina de la Iglesia. O sea, que la interpretación que hagamos siempre tiene que armonizar con la doctrina de la Iglesia. Por ejemplo, con Romanos, con Gálatas y Efesios. Si contradice, estás mal, vas mal. Aplicación práctica para hoy. Todos los creyentes están incluidos. Importante. Todos los creyentes están incluidos. La visión enseña que Dios protege y glorifica a cada persona que cree en Cristo sin importar el origen. Unidad y comunión. No hay grupos separados, repito, no hay grupos separados. Decir esto es como contradecir lo que realmente enseña el Nuevo Testamento. La Iglesia es un solo cuerpo. Y nos da la esperanza y la seguridad. La visión asegura que la fidelidad de Dios se cumple en victoria espiritual, no solo en números o estadísticas. No estamos centrados en números ni estadísticas, estamos hablando en el significado. La visión asegura que la fidelidad de Dios se cumple en victoria espiritual para las personas que están correctas ante Dios.
Y esto pues es una motivación para la vida del cristiana, ya que ser sellados es igual a vivir en obediencia, en fe y oración, confiando en la plenitud de Dios. Así que podemos resumir el capítulo con el aspecto de interpretación histórica de los 144.000. La interpretación histórica de los 144.000 es un símbolo de plenitud y perfección del pueblo de Dios. Las tribus de Israel representan símbolos de todo el pueblo de Dios. El sellado significa protección divina y pertenencia a Dios. La gran multitud, inclusión universal, todos los creyentes judíos y gentiles, que refuerza y apoya lo que enseña el Nuevo Testamento. Y el patrón histórico. Padres de la Iglesia y teólogos clásicos entienden esto simbólicamente, no literalmente. Aplicación. Lo importante. Unidad, que donde estaría incluido el amor, esperanza, fidelidad y seguridad espiritual, que nos anima, nos edifica y nos fortalece. Reflexión final. La historia de la interpretación bíblica confirma que Apocalipsis 7 no habla de un grupo literal limitado, sino de la totalidad del pueblo de Dios, sellado y protegido. Esta visión consuela, enseña y motiva a todos los creyentes a vivir con fe, esperanza, fidelidad y seguros de la victoria final en Cristo. Ahora llegamos al capítulo 8, donde haremos una síntesis completa de Apocalipsis 7, integrando los 144.000, la gran multitud, la interpretación histórica y la aplicación práctica. Este capítulo servirá como cierre temático del estudio, preparándonos para la conclusión del libro y su aplicación a la vida cristiana. Capítulo 8, síntesis completa de Apocalipsis 7. 144.000 y la gran multitud. Introducción. El propósito de la síntesis después de estudiar el género apocalíptico y los símbolos, capítulo 1. La hermenéutica bíblica, capítulo 2. Los números simbólicos, capítulo 3. Los 144.000 y la gran muchedumbre, capítulo 4 al 6. Interpretación histórica, capítulo 7. Es necesario unir todas estas piezas para que el lector tenga un panorama completo y coherente de Apocalipsis 7. Importante. Para que el lector tenga un panorama completo. ¿Captas el sentido? ¿Entiendes de qué va todo esto? ¿Lo que hay todo detrás? Los 144.000, plenitud del pueblo de Dios. Número simbólico 12 por 12 por 1000, 144.000. Representa plenitud, perfección y la totalidad espiritual del pueblo de Dios. No es un conteo literal, ni un grupo exclusivo. Tribulación y sello. Sellados por Dios. Igual a protección espiritual y pertenencia. Indica que Dios cuida a su pueblo en medio de la persecución. Y el texto clave lo tenemos en Apocalipsis 7:3. No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. La visión da consuelo y seguridad a los creyentes perseguidos. La gran multitud, inclusión universal, número innumerable, simboliza que la salvación de Dios trasciende tribus,
naciones y lenguas. Vestiduras blancas, pureza, santidad del pueblo purificado y del pueblo glorificado. Palmas en las manos, triunfo y adoración. Conexión con los 144.000, los primeros representan plenitud y fidelidad. La multitud representa victoria, glorificación y adoración final. Ambas perspectivas o enfoques muestran un mismo pueblo desde distintos ángulos simbólicos. Texto clave, Apocalipsis 7:9. De todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, delante del trono y del Cordero, vestidos de vestiduras blancas. Coherencia bíblica. Apocalipsis 7 no contradice otros libros del Nuevo Testamento, sino que los complementa. Esto es lo importante. Tiene que haber una coherencia bíblica. Apocalipsis 7 no contradice otros libros del Nuevo Testamento, sino que los complementa. Vamos a ver el libro, Romanos 9-11. Israel espiritual incluye a creyentes de fe. Los 144.000 es igual a un símbolo del pueblo de Dios. Gálatas 3:26-29. Todos los creyentes son hijos de Abraham en Cristo. La gran multitud incluye a todos los pueblos. Efesios 2:11-16. Unidad de judíos y gentiles. Tribu de Israel más gran multitud, unidad de la iglesia. Apocalipsis 21:12-14. Continuación simbólica de plenitud y protección. 12 puertas de la Nueva Jerusalén. Conclusión. La interpretación simbólica de Apocalipsis 7 es coherente con toda la Biblia, respetando la doctrina y la enseñanza de la Iglesia histórica. No contradice. Interpretación histórica consolidada. Los padres de la Iglesia y teólogos clásicos siempre interpretan los 144.000 como símbolos del pueblo perfecto de Dios. En la Edad Media reforzaron la visión como enseñanza pastoral y espiritual. Hoy la interpretación literal moderna es reciente y no refleja la tradición histórica. Ahora vemos la aplicación práctica para la vida del creyente y la seguridad y confianza en Dios. Cada creyente está sellado y protegido espiritualmente sin importar circunstancias. Esto muestra la unidad de la iglesia. No hay grupos separados. Todos los creyentes forman un solo pueblo, unidos en Cristo. Entonces estamos en armonía con toda la Escritura, no estamos en contra, contradiciendo textos claros de la Biblia. Esperanza y perseverancia. La visión de la multitud glorificada nos asegura que Dios cumplirá sus promesas y recompensará la fidelidad. Esto es lo que tenemos que entender. La visión de la multitud glorificada nos asegura que Dios cumplirá sus promesas y recompensará la fidelidad. Y esto es una inspiración para la vida diaria, para vivir con fe, santidad y obediencia, como aquellos que forman parte del pueblo sellado, y participar activamente en adoración, el servicio y el testimonio. Resumen gráfico.
Elemento, significado de los 144.000. Plenitud y perfección del pueblo de Dios, sellado y protegido. Tribu de Israel representación simbólica de todo el pueblo de Dios. La gran multitud, inclusión universal, victoria y adoración final. Vestiduras blancas, pureza y justicia. Palmas, triunfo y adoración. Enseñanza histórica de los padres de la Iglesia. Interpretación simbólica y espiritual. Aplicación, unidad, seguridad, esperanza y fidelidad para todos los creyentes. Reflexión final del capítulo. Apocalipsis 7 nos da un censo. Apocalipsis 7 no nos da un censo literal, ni excluye a nadie. Nos muestra que Dios tiene un pueblo completo, uno unido, completo, glorioso, sellado y protegido, que incluye a todos los creyentes de todas las naciones. Esta visión nos enseña a confiar, perseverar y adorar, sabiendo que la fidelidad de Dios garantiza nuestra salvación y plenitud en Cristo. Importante siempre entender el fondo, lo que es realmente importante, lejos de discusiones o debates, el fondo, la esperanza bendita de tener un Dios como el que tenemos, que nos enseña todo tan bien, bendito sea Dios. Y ahora en el capítulo 9 vamos a hacer una conclusión final, integrando todo lo aprendido, mostrando la revelación práctica de Apocalipsis 7 en los creyentes de hoy y preparando un cierre inspirador. Capítulo 9, la conclusión final del libro, donde integraremos todo lo aprendido sobre Apocalipsis 7, los 144.000, la gran multitud, su interpretación histórica y su relevancia práctica para los creyentes de hoy. Este capítulo será inspirador, pastoral y aplicable. Capítulo 9, conclusión, la plenitud del pueblo de Dios y su mensaje para hoy. Introducción, recapitulado del mensaje central. A lo largo del libro hemos visto género literario y simbolismo de Apocalipsis, capítulo 1. Principios hermenéuticos para interpretar correctamente, capítulo 2. Uso de números simbólicos en la Biblia, capítulo 3. Significado de los 144.000 y la gran muchedumbre, capítulo 4-6. Interpretación histórica de la Iglesia, capítulo 7. Síntesis y aplicación práctica, el capítulo 8. Todo apunta a un mensaje central. Dios tiene un pueblo completo, protegido, glorificado y universal, que incluye a todos los creyentes fieles y que recibirán su salvación y victoria final. Los 144.000 y la gran muchedumbre, un mismo pueblo visto desde dos perspectivas. 144.000, gran multitud. Mensaje espiritual, número 12 por 12 por 1000, innumerable. Simboliza plenitud y totalidad. Contexto, tribu de Israel, un símbolo. Todas las naciones, unidad universal del pueblo de Dios. Propósito, sellado, protección, fidelidad, adoración y victoria final. Dos aspectos de la obra de Dios en su pueblo.
Aplicación, seguridad. Pertenencia a Dios. Esperanza y triunfo glorificado y glorificación. Vida cristiana perseverante y confiada. Claves espirituales. Dios protege a su pueblo en medio de la tribulación. Todos los creyentes están incluidos, sin excepción de origen. La fidelidad, la adoración final son recompensadas por Dios. La relevancia práctica para el creyente hoy. Seguridad espiritual. Ser sellado por Dios significa protección y pertenencia, incluso en tiempos difíciles. No dependemos de números literales. No dependemos de números literales, sino de la obra completa de Dios. Esto es lo que tenemos que entender, el significado que hay detrás. La unidad de la iglesia. La iglesia es un solo cuerpo. La iglesia es un solo cuerpo, compuesto por judíos y gentiles, ricos y pobres, de todas las culturas. La visión de la gran multitud nos enseña a valorar la diversidad y la unidad en Cristo. No olvidemos que fue Cristo quien nos compró a precio de sangre. Cristo nos compró para sí mismo con la sangre de Él. ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo nos tratamos si pertenecemos a alguien que nos compró para sí mismo con su sangre? ¿Cómo tratamos? Esperanza y perseverancia. La fidelidad de Dios garantiza la salvación. Esperanza y perseverancia. La fidelidad de Dios garantiza la salvación y la victoria final de su pueblo. Las pruebas de la vida no son el final, sino oportunidades para confiar en su plan. Motivación para la vida diaria. Vestiduras blancas igual a vivir en santidad y obediencia. Palmas en la mano. Participar activamente en adoración y servicio. Sellado. Vivir con seguridad y confianza en Dios. La enseñanza final de Apocalipsis 7. Lo importante. El pueblo de Dios es completo y perfecto. 144.000 es igual a un símbolo de plenitud y protección. La gran multitud es igual a un símbolo de inclusión universal y glorificación final. Dios cuida a su pueblo en todo tiempo. La visión muestra protección frente a las tribulaciones. Nos asegura que nadie que confíe en Él será olvidado. Y también nos muestra la esperanza tras la tribulación. Los cristianos perseguidos reciben consuelo y confianza en la victoria de Dios. La visión es tanto esperanza inmediata como esperanza eterna. Unidad y adoración. Todos los creyentes están llamados a unirse en adoración y servicio. La visión motiva a vivir una vida de fe activa, esperanza constante y amor verdadero. Reflexión final para el lector.
Apocalipsis 7 nos revela la fidelidad de Dios, la plenitud de su pueblo y la seguridad de su salvación. Los 144.000 y la gran muchedumbre nos enseñan que la salvación no depende de un número literal ni de exclusiones humanas, sino de la obra completa de Dios en todos los que creen. Cada creyente sellado por Él está protegido, incluido y llamado a la adoración, perseverancia y la victoria final en Cristo. Mensaje pastoral para la vida diaria. Confía en que Dios te protege. Confía en que Dios te protege. Vive en santidad y obediencia. Persevera en la fe, sabiendo que tu esperanza está asegurada. Reconoce la unidad de todos los creyentes en Cristo y vive en amor y servicio. Para la enseñanza, al enseñar, Apocalipsis 7 enfatiza el simbolismo y la interpretación histórica, evitando malentendidos y exclusiones. Muestra cómo la Biblia comunica verdades profundas a través de simbolismos, números y visiones, enseñándonos a confiar en Dios. Síntesis gráfica final. Significado de 144.000, plenitud del pueblo de Dios, fidelidad y protección. Tribu de Israel, símbolo del pueblo espiritual, completo y fiel. Gran multitud, inclusión universal, adoración y victoria final. Vestiduras blancas, santidad y pureza espiritual. Palmas en la mano, triunfo y adoración. Mensaje, seguridad, esperanza, unidad y perseverancia en Cristo. Aplicación, vivir con fe, obediencia y adoración, confiando en Dios. Conclusión final. Apocalipsis 7 no es un registro histórico ni un censo literal. Es una visión apocalíptica y simbólica, diseñada para mostrar la plenitud y unidad del pueblo de Dios, asegurar la protección y fidelidad divina, motivar a los creyentes a perseverar en la fe, vivir en santidad y adorar a Dios. Recordar que la salvación y victoria son universales para todos los que creen en Cristo. Así que cada creyente puede sentirse parte de la obra completa de Dios, confiado, protegido y llamado a la vida eterna en comunión con Él y con todos los santos. Hasta aquí este estudio. Que la gracia y la paz de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesús, siempre con todos vosotros. Espero que más allá de detalles entendamos la profundidad del mensaje. Recordemos que Cristo siempre hizo y dijo: capten el sentido. Tratemos de captar el sentido, ir al fondo de lo que verdaderamente importa, porque ahí va a depender mucho nuestro destino final. Que la gracia y la paz de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesús, esté siempre con todos vosotros. Hasta la próxima, amigos.